a todos. Gracias por aguantar hasta el último momento aquí en este último día de la SOGACOT. Gracias a Manuel Castro y a toda la Junta de la SOGACOT pues, por invitarme a dar esta ponencia. Y es una ponencia un poco especial porque os voy a, la verdad es que meterme en el tema de resultados de plantillas personalizadas pues es aburrido. Es decir, siempre es lo mismo, estamos ya acostumbrados a, ya sabemos más o menos que funcionan bien. Y lo que os voy a ofrecer es algo diferente. Os voy a contar una idea, una historia de mi relación a lo largo del tiempo pues, con todo lo que es la impresión 3D y lo que es la medicina personalizada, ¿no? Pues todo esto empieza pues, cuando yo era residente. Hay una persona que es un traumatólogo excepcional, una mente brillante, que es Rubén Pérez. Él trabaja en el Hospital Gregorio Marañón, se dedica a la cirugía tumoral. Y empezó a meternos a todos el gusanillo por el tema de la impresión 3D. Es decir, él pues, es un poco la persona más avanzada, es un loco de la normativa, de hacer bien las cosas, y montó en el Hospital Gregorio Marañón pues una unidad de medicina personalizada muy, muy buena, ¿no? Y es un poco nuestra referencia. Yo en el año 2013 pues, acabé la residencia y tuve la suerte de acabar en un hospital como Santiago de Compostela, unos compañeros excepcionales, un gran hospital con muchos recursos. Y ahí pues coincidí, inicié mis andaduras en la unidad de traumáticos y poco a poco pues fui pasando a la unidad de tumores, ¿no? En esa unidad pues empezamos a tener algún caso y eran casos complejos, a veces eran secuelas de politraumatismos, aquí veis un gran defecto de la columna posterior y empezamos a hacer reconstrucciones con software. Este software que usábamos en aquel momento era Oros, era un software que nos requería muchísimo tiempo para poder hacer una reconstrucción, eran horas dedicadas a conseguir una imagen como esta. Y la verdad es que al final, pues oye, pues, que salían bien las cosas. Estas reconstrucciones 3D nos permitían empezar a ver pues, si los materiales que teníamos, aquí por ejemplo, si con un sistema de TIMARS éramos capaces de solventar ese defecto. Y cuando veíamos que la cosa no encajaba, pues hablábamos con empresas externas, ¿no? Y estas empresas externas nos ofrecían pues, soluciones a medida, que la verdad es que nosotros al tener todo podíamos incluso probarla, ver que coincidía, ver que nos gustaba y en ese momento, pues, como al inicio no ofrecían estos implantes pruebas, no nos ofrecían nada, pues oye, las hacíamos nosotros. Teníamos la impresora allí en el hospital, teníamos, incluso algunos la tenemos en casa, y hacíamos pues estos apaños. Y al final las cosas salían bien, es decir, lo aplicábamos y veíamos que las cosas funcionaban, ¿no? Eran grandes situaciones pues catastróficas, pero la verdad es que no lo usamos en nuestro día a día, sino que son para casos muy, muy especiales. Tuve también la suerte de, cuando llegué a Santiago, coincidir con la persona que veis ahí en el medio, que es el que le falta más pelo, es el doctor Rodolfo Gómez. Él es un investigador, Miguel Servet, y cuando estábamos en Santiago, pues montó este grupo de patología musculoesquelética. Es posiblemente el grupo de Galicia que más recursos dedica, el más grande en estudio de hueso, cartílago y ahora mismo tendón. Y es un grupo pues, que dentro de él pues, permitió crear una unidad dedicada solo a la impresión 3D, ¿no? Pues la verdad es que nos ha ido bien. A lo largo de los últimos años en proyectos de investigación hemos captado más de 2 millones de euros, todo financiado sin ensayos. Y se creó esta plataforma que buscaba dar solución a los problemas del día a día, pero no solo a traumatología, a todas las especialidades del hospital, ¿no? Y esta plataforma pues, tenía diferentes intenciones. Queríamos hacer una parte que es la más grande, que es la necesidad asistencial, dar soporte a los clínicos para poder solventar los problemas del día a día. Queríamos dar formación a los médicos pues, para que entrenasen sus cirugías antes de meterse en una cirugía compleja, probar antes lo que íbamos a hacer para evitar sustos en quirófano. Tenía una parte de investigación muy grande, sobre todo en el tema de osteosíntesis, y lógicamente también estamos empezando a meternos en el diseño de impresoras para biomateriales, es decir, imprimir células vivas, ¿no? Y así pues fueron saliendo cosas. Obtuvimos un proyecto de Autrauma que nos permitía, este ya está completamente finalizado, nos permitía, con el diseño de determinadas estructuras, con sensores, podemos estudiar muy bien la compresión interfragmentaria, ver qué pasa en función del prebending, de cómo se comporta el faro, la cortical proximal o distal, o la proximal o la más lejana, y ver cómo esta compresión interfragmentaria es real, ¿no? Es decir, se podía estudiar en directo, en vivo, y es un sistema de aprendizaje muy, muy bueno. Estudiamos también pues, cómo los diferentes modelos, pues, en función del grosor de capa, en función de cómo se comporta, cómo se insertan esos tornillos. Todo esto pues, fue financiado por Autrauma. Aparte de eso, nos empezamos a meter en crear cámaras de cultivo para pues, ostoblastos, con diferentes sistemas. Diseñábamos nosotros las bombas peristálticas, diseñábamos todo con el fin de crear nuevas utilidades para cultivo o para célula, ¿no? Y, lógicamente, también teníamos la parte de fijación externa, donde oye, pues, hacíamos biomodelos para hacer ensayos.
Estudiábamos determinados tumores, ver la vascularización, ver cómo se comportaba y para poder abordarlos de la forma más eficiente posible. Hicimos también modelos para ecografía, es decir, para punción articular. Esto es un molde hecho en 3D para gel balístico, para pues eso, practicar, para entrenar a los residentes. Se hicieron pues, piezas para determinadas impresoras. Esta es una plataforma para una impresora de 3D Biolux para células. También dábamos soporte a la clínica con guías personalizadas para resecciones muy complejas y dábamos mucho asesoramiento cuando teníamos fracasos terapéuticos en situaciones tumorales, pues a veces en este caso para hacer una prótesis parcial de un cóndilo, ¿no? Entonces nosotros hacíamos el diseño, se hablaba con el cirujano principal, si le parecía bien entonces lo exteriorizábamos nosotros y le facilitábamos todos los trámites. Esto lo que hacía es que fuese una situación más dinámica, ¿no? Pero llegó el paso del tiempo y lo que al principio era todo rosas, pues chocamos. Tuvimos mucho apoyo por parte de nuestro jefe de servicio, pero la gerencia, pues con el tiempo no le vio utilidad, no sé, no sabemos por qué. No dejaron de apoyarnos. Y entonces, al final, esta plataforma pues, se quedó un poco parada temporalmente, ¿no? Mientras veíamos que en el resto de Galicia, Coruña, otros centros, tenían muchos más recursos que nosotros y, sobre todo, más apoyo por parte de dirección médica. Pero bueno, en el año 2022 caí en el Hospital de Pontevedra y la verdad es que ahí Arturo Camarena, que es el subdirector de técnicas de información, pues tuve una reunión con él por otro motivo, un tema de software para planificación en el día a día. Y hablando con él, pues compartimos un poco inquietudes y empezamos a hablar de impresión 3D, de medicina personalizada y demás. Y le planteé una idea. Le gustó y me puso en contacto con el gerente. Y el gerente dijo, oye, pues la verdad es que lo que me nos planteas tiene sentido. Y me permitieron hacer alguna reunión con el Sergas, ¿no? Y aquí es donde viene un poco la idea que os quiero comentar. Surgió una idea que es algo que pues es como veo lo del tema de la medicina personalizada, la impresión 3D y las guías en un futuro, ¿no? Y es que nosotros tenemos que tener una plataforma de medicina personalizada para todo el Sergas. Es decir, todos los traumatólogos, todos los médicos tenemos que tener acceso a esta tecnología de forma eficiente, ¿vale? Hoy en día estamos usando planificación 3D para osteotomías, la hacemos para cirugía de cadera, la robótica no es más que planificación 3D llevada a cabo con un robot, ¿no? En cardiología, esto es un modelo hecho por Alfredo Redondo. Ellos estudian cómo se comportan las válvulas, cómo van a probar esas válvulas pues, antes de implantarlas. Ellos hacen modelos de todo tipo, venden incluso modelos a Valdebrón para modelos experimentales. Nosotros en cirugía tumoral digitalizábamos los implantes y los probábamos antes de operar al paciente. Y también hemos usado sistemas de realidad aumentada, que todo esto no es más que impresión 3D, bueno, perdón, que modelos 3D aplicados pues, de otra forma diferente, ¿no? Medicina personalizada, al fin y al cabo. Y vemos que en Galicia, la verdad es que hay centros que la implantación de estas técnicas son muy variables. Tenemos centros como Coruña, que está muy desarrollado, centros como Santiago, que estamos a medio camino, y otros que a lo mejor no tienen tantos recursos para hacer estas cosas. Y la verdad es que muchos traumatólogos pues, lo hacemos al final en casa por falta de normativa, ¿no? ¿Y tiene sentido algo así? Sí, pero porque hoy en día tenemos una realidad económica que es alta, es decir, que es problemática. ¿Por qué? Casi todos estos proyectos los estamos exteriorizando, es a través de empresas secundarias. Los costes, un acetábulo impreso en 3D va desde 4.000, 5.000 euros hasta 30.000 euros, según con quién lo contratemos. Y después también nos encontramos con un problema, que hay tecnologías que no pueden usar todos los hospitales y eso es algo que tenemos que solucionar, ¿no? Y en el Sergas tenemos un problema administrativo muy grande y es que no tenemos infraestructura. Es decir, yo para hacer una cosa de estas tengo que hablar con los radiólogos, hacer el TAC, subirlo, dárselo al comercial, el comercial se lo lleva a la empresa, hablar con los ingenieros y al final tardo muchísimo en conseguir que salga todo esto adelante, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es solucionar todo esto y generar una red en todo Galicia con diferentes nódulos de bioingeniería para que dé soporte a todos los médicos del Sergas, ¿no? Y que busque profesionalizar la tecnología, distribuirlo de forma uniforme por toda Galicia, ¿vale? Conseguir un desarrollo pues, para situaciones complejas que necesito pues eso, tratamientos combinados, pues juntar a todos los especialistas bajo un mismo criterio, adaptarnos a la normativa que hoy en día es dura y lógicamente pues al final es ahorrar costes, ¿no? Y que todo esto nos ayude a tomar las decisiones adecuadas para al fin y al cabo conseguir el mejor resultado de nuestros pacientes. Y hay una justificación clínica detrás también, es decir, sabemos que las PSIs bajan la tasa de complicaciones, ahorran tiempo quirúrgico, mejoran en cirugía de mama la localización de ganglio centinela.
control rotacional de prótesis es mejor. Tenemos muchísimas justificaciones para usar esto. Y aún por encima, en un futuro, estamos viendo que todos los biobancos vamos a empezar a hacer impresiones de tejido en 3D. Es decir, pues ya es una realidad. Entonces, tenemos que adaptarnos para todo esto. Y la idea, pues también es que supone tener un paciente planificado previamente con un buen diseño. Es una herramienta de buena praxis, pues, para un resultado no satisfactorio y sobre todo para luchar contra litigios, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar que determinados hospitales del Sergas a día de hoy pues, no son atractivos porque no tienen acceso a tecnología. Esta plataforma va a permitir llevar tecnología a todos los centros del Sergas, ¿no? Es decir, tanto un comarcal como un hospital grande van a poder hacer exactamente lo mismo. Es un poco la idea. Y al final, con todo esto, ¿es caro? No, ahorro dinero. Es decir, está estudiado en el Hospital Gregorio Marañón, una serie de 95 casos. Se ha visto que simplemente en tiempo ahorrado en quirófano son cerca de 820 euros por caso en cirugía compleja. Si ya eso sumamos los costes de rehospitalización, complicaciones, si usamos litigios y demás, el ahorro puede ser todavía mayor. Es decir, que estoy ahorrando dinero, ya no gasto nada, es decir, estoy ahorrando dinero teniendo en cuenta todos los costes, 820 euros por paciente. La verdad es que es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y cuál es nuestro objetivo final? ¿Qué es lo que queremos realmente? Pues que nosotros estemos con Janus, le demos a un botón, o que estemos en un hospital de cualquier tipo, le demos a un botón y podamos escoger lo que queremos hacer con ese paciente. Virtualizar el caso, sacar un buen modelo para ver si puedo solucionarlo con la tecnología que tengo en el hospital o no, hacer las guías. Pues oye, plantearme una consultoría externa, por si tengo que hablar con una empresa externa, preparar esas imágenes y después desarrollar labores de bioingeniería. Es decir, puedo dar soporte para robótica, hoy en día el robot Mako requiere un bioingeniero detrás. Podemos tener casos especiales que requieran soluciones que no están hoy en día pues, establecidas y todo esto, buscar nuevas soluciones, pues es algo que tiene que ofrecer esta plataforma, ¿no? Tenemos ya disponibles pues, soluciones de impresión 3D de tejidos. Este es el sistema Rockit, es un sistema coreano que estuvo a punto de venir a España y lo que hace es básicamente con un tablet hace una imagen del defecto, se cogen células grasas mesenquimales y en el momento se imprime el defecto. Vale para heridas, pero vale también para cartílago. Es decir, que todo esto viene, la verdad es que cada vez más fuerte y son soluciones que están teniendo muy buenos resultados, ¿no? Entonces, lógicamente, nuestra plataforma tiene que adaptarse también a esto. Nosotros pues, colaboramos mucho, es decir, uno de los investigadores del grupo es el dueño de esta empresa. Es una empresa que se dedica ya a realizar estructuras en 3D celulares, con lo cual nosotros tenemos que adaptarnos al futuro. Y el futuro realmente exige planificación, exige coordinación entre servicios y, sobre todo, exige adaptarse a las nuevas tecnologías como son la bioimpresión 3D. Por ello, yo creo que estas plataformas, esta unión, pues tendría mucho más sentido, ¿no? Y nada, hasta aquí es un poco la idea que tenía y es lo que os quería presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, me hace muchísima ilusión venir a la SOGACOT y que me hayáis hecho gallega de honor casi, correspondiente de la SOGACOT. Espero que no tenga que aprender gallego porque sinceramente ya tantos idiomas ya se me hace un lío. Bueno, vamos a hablar un poquitín de redes sociales. ¿Y qué es una red social? Así simplemente como reflexión, ¿qué os parece? ¿Qué puede ser una... Bueno, habla de red, ¿no? Y habla de social, o sea, a eso llegamos, ¿no? Pero básicamente es una herramienta digital. Es una herramienta digital como podemos tener cualquier herramienta de ofimática o la historia electrónica, etcétera, que nos permite compartir en una red pensamientos e ideas. Y esto crea una comunidad virtual, ¿vale? Y el término se acuñó en el año 2004, o sea que llevamos 20 años con las redes sociales andando por ahí. Entonces, nosotros todos sabemos que hay algunas cosas que estamos interconectados e incluso sin tener una cuenta de redes sociales ni nada, este vídeo alguna vez seguro que os lo han pasado, lo habéis visto, os habéis reído y la verdad es que representa bastante bien la realidad, ¿no? Entonces, vamos a cambiar ahora de concepto y vamos al paciente, ¿no? Hemos estado hablando de qué es para nosotros y ahora el paciente. Nosotros al paciente, pues esto es lo que le explicamos, ¿no? Es como cuando vas al taller y te dice, pues tienes desgastado los fuelles del taller y no sé cuántos y tal. Y esto es lo que piensa el paciente, pues ni puta idea. Y cuando termina la consulta, dice, me voy a Google y voy a ver qué es lo que pasa. Y aquí es donde jugamos nosotros en desventaja. Nosotros tenemos 5 minutos con el paciente. Voy a explicarle lo que nosotros hacemos, el diagnóstico, lo que tiene que hacer el paciente, los ejercicios, etc. La de la sala de espera está 15 minutos hablando con el paciente y el del bar media hora.
La de vecina de quinto tiene 1 hora. Se viene, se toma su café, se sienta, tal. Y en Google tienen todo el tiempo que quiera. El problema es que la información que está en Google no siempre está validada. Y, además, muchas veces la información que está tiene un interés crematístico detrás. Es gente que está intentando vender pues pócimas, básicamente, ¿no? Entonces, aquí se me ocurrió buscar en Forocoches traumatología. Bueno, pues básicamente que está con un pinzamiento femoroacetabular y le han dicho que hay que ponerse ácido hialurónico y que en ese momento le costaba 300 napos. Y las respuestas, bueno, pues son bastante ilustradas, ¿no? Como os podéis imaginar. Es decir, infíltrate si tienes huevos, o vas a gritar como una puerca cuando pases la tarjeta y cuando te infiltren. Bueno, entonces, un 40% de los profesionales traumatólogos no está en las redes sociales y los motivos que ellos dan es que creen que restaría valor profesional. No lo hacen por cuestión de privacidad y, según ellos, por falta de tiempo. Bueno, falta de tiempo lo puedo comprar, que a todos nos falta tiempo, y voy a demostraros que realmente nosotros no tenemos privacidad, ¿vale? Hay un concepto en la psicología que es la ventana de Johari. Y la ventana de Johari es una ventana en la que se cruza lo que yo conozco de mí y lo que desconozco de mí, lo que los otros conocen de mí y lo que desconocen de mí. Entonces, este es el área pública, la visión que yo tengo y los demás tienen de mí. Todos nos conocemos, ¿vale? Sabéis que yo soy Cristina, que soy mujer, que soy traumatóloga, soy el 12 de octubre. Luego está lo que yo conozco, pero no quiero que los demás conozcan. El área oculta. Los secretos que yo tengo para mí que no quiero que el público conozca. Luego está el área ciega. Lo que yo proyecto y los demás perciben, lo que los demás ven en mí, pero yo no tengo ni idea de que lo estoy transmitiendo, ¿no? Ese área ciega. Y luego está finalmente el área desconocida. Todos nosotros tenemos un área ciega y lo tenemos nosotros en la consulta y lo tenemos también en Internet. ¿Vale? Todos tenemos una identidad en Internet y para eso, por ejemplo, prueba cuando ya la gente elige Plaza Mir y están estas respuestas, ¿no? Que no se preocupen mis futuros Padawan porque mi R2 o futura R3 ha sido muy espabilada y tenemos el PDF de los listados, así que os vamos a encontrar por Facebook igual y vamos a ayudaros a buscar piso y lo que necesitéis. O sea que no me digáis que no, en cuanto sabéis quiénes son los residentes que van a venir nuevos o un adjunto que viene nuevo contratado, lo primero que hacéis es buscar en Google y todas las redes que podáis. Aquí, un arquitecto que tiene cierta fama, que es profesor de universidad, de la Politécnica y de Alcalá de Henares, dice: he visto que tu nombre sale en un artículo de 20 minutos. ¡Qué bien! Bueno, no. Y luego lees el artículo y pone: David García Senjo, un tío que se llama igual que él, quien disponía de un entramado financiero y societario para facilitar la ocultación de los fondos derivados de la venta de droga y poder proceder a su lavado. Claro, ahora tú metes en Google David García Senjo, este arquitecto, pues que da su reputación como arquitecto más o menos un poquitín en entredicho, ¿no? Entonces, claro, las respuestas que le daba a la gente en redes sociales eran muy buenas, ¿no? Siempre he saludado a vecinos, el día que entré en tu casa va a ser glorioso, bueno, pues eso. ¿Conoces a David García Senjo, el arquitecto? No, el otro, el que gana dinero. Pues eso está muy bien. Todos tenemos una identidad en Internet. Por ejemplo, una cosa que yo critico de la Comunidad de Madrid, que es realmente quien me paga el sueldo, es que tienen todos una cuenta que ya está creada en redes sociales, pero está protegida y está vacía. No la están usando. Simplemente lo que han hecho ha sido bloquear el nombre y la marca con su foto y ahí está. Pero ¿qué ocurre? Entonces no controlas lo que pasa. Porque aquí, si te pones a mirar mi hospital en Google Maps, pues nosotros realmente tenemos una valoración media de 3,1, que si fuera un restaurante no vendrías. ¿Vale? Y los comentarios que hay, por ejemplo, son pues habitaciones súper viejas y súper sucias, deprimente, ni en la cárcel se está peor. Joder, pues... Entonces, eso es muy difícil de contrarrestar si no tienes otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos ese área pública, que es lo que nosotros sabemos, y luego el área ciega, que estoy convencido de que la mayoría de las veces la gente no se da cuenta de todas esas opiniones que están circulando, y si nosotros no participamos en ello, no tenemos forma de tampoco contrarrestarlo ni de controlarlo, ¿no? Y esta suma es nuestra reputación digital.
Y es que nuestra área pública son lo que nosotros transmitimos en las redes sociales, en páginas web, etcétera, y nuestra área ciega pues es cuando la gente nos busca en Google y la gente nos busca en Google y encuentra nuestra nota de la OPE, que yo me quedé alucinado cuando un paciente dijo que me había elegido por la nota que había sacado en la OPE, como si eso tuviera algo que ver con mi valía profesional, pero también multas de tráfico, sentencias judiciales, de cosas de divorcios y comunidad de propietarios, bueno, o sea, que os podéis encontrar una cosa muy, muy turbulenta por ahí. Pues eso es. Y entonces intentamos además que todo eso pase a lo que el paciente piensa de mí y que yo tampoco sé, ¿vale? Así que, ¿por qué debo estar en las redes sociales? Porque puedo mejorar a nivel profesional, porque muchos ya están y hay una comunidad que está esperando a que se apunte más gente, porque es donde está también mi público y puedo dar una formación sanitaria hasta cierto punto para gestionar mi propia identidad digital. Es un canal de comunicación que permite además el feedback y es accesible. Pero divulgar no es lo mismo que consultar. A todos nos han venido gente que nos ha pedido opinión médica de sus propios casos, ¿vale? Entonces, las consultas espontáneas no hay obligación de contestar. Exactamente igual que si te escribe la vecina del quinto por su cuñada y es un caso que tú no has visto, que tú no conoces, y entonces no puedes opinar. Es que es así. Entonces, lo que hay que hacer es recomendar que vayan a su propio médico, ¿vale? Y dirigir a fuentes solventes en todo caso. Sin embargo, durante la pandemia COVID se crearon consultas online, se creó una red de gente que era capaz de solventar eso y que sí que daba prestigio a la profesión. Y vamos a parar un poco con un poco de humor, porque las redes sociales también son a veces para desahogarnos, para reírnos, y hay que tener un poquitín de tacto cuando hacemos estos chistes, eso está muy bien. Es decir, internista comentando caso con traumatología, composición óleo sobre lienzo, pues hombre, esto yo creo que todos lo hemos visto. A mí este me encanta. Mi médico me dijo que me tenía que infiltrar, llevo 2 semanas trabajando incógnito en el hospital, pero me sigue doliendo la rodilla. Ahí está, pero vamos, a ver qué avanzo. Entonces, ¿qué red social elijo? Evidentemente la imagen que proyectamos no es la misma en una red social y en otra. Nadie se anunciaría como médico en Tinder. Básicamente, ¿no? Tienes el perfil de LinkedIn, que es el profesional, tu currículum vitae, tienes el de Facebook, que es el que quieres que tu abuela vea, el de Instagram, pues es el que quieres ver que tus amigos de la comunidad y del cole y todo lo demás, y luego el de Tinder, pues bueno, para ligar un poco más, ¿no? Entonces, en LinkedIn, pues básicamente es eso, es un currículum vitae online. Y la gente proyecta todo fenomenal de la empresa y de lo que es tu trabajo y además todo el mundo te felicita, porque todo el mundo quiere quedar bien. Está muy, muy chulo en eso, ¿no? No se oye un comentario negativo en LinkedIn nunca. Entonces, bueno, también sirve para que mi jefe de sección anuncie una plaza buscando un adjunto de trauma en el 12 de octubre, hace un mes. Pero también para que MBA, pues básicamente vaya anunciando sus propios cursos y congresos y tiene un montón de likes y, claro, es una comunidad muy, muy favorable. Luego tienes Facebook, ¿no? En Facebook, pues la gente es donde están los más mayores. Es una red que se creó hace 20 años, entonces la gente que está ahí ahora pues tiene sus 40 y largos 50, más o menos. Es que el tiempo pasa. Entonces ya hablan de prótesis antialérgicas de rodilla y también hay los médicos que se ponen ahí. Normalmente no es una comunidad, sino que es más para promocionar la propia actividad privada. Y aquí tengo un vídeo, si le podéis dar al vídeo, por favor, para arrancarlo, porque yo aquí no tengo para iniciarlo. Un dolor en fémur cuando el paciente se levanta, es un dolor mecánico y la verdad es que bueno, estamos muy contentos. Este paciente viene de Cádiz y nos ha elegido a nosotros para solucionar su problema. Pasad buen día. Bueno, eso no lo hace para crear ciencia, no lo hace para crear comunidad entre otros traumatólogos, lo hace para ganar pacientes, en el fondo. O sea, hay un componente de postureo importante, empezando por el uso de un fotóforo para cambiar un vástago femoral. Pero bueno, lo que usan los jóvenes es el Instagram, básicamente. O sea, aquí veis un poco los porcentajes por grupos de edad. O sea, de los de 65 años y más, el 58% todavía usa Facebook. El Instagram es el de los jóvenes, ¿no? Entonces, pero también van apareciendo otras redes, como por ejemplo el TikTok. El TikTok, que es la barra negra que tiene 118 allí, esos son los minutos diarios que está la gente. Es decir, los jóvenes de 15 a 24 años se pasan casi 2 horas diarias en TikTok. O sea, ya no ven la tele. Apurando ya no ven ni siquiera YouTube. Están ahí, vamos, 2 horas al día, es que es un montón de tiempo. No te da tiempo de absolutamente nada. Entre Snapchat y el TikTok están un montón de tiempo entretenidos. Y, sin embargo, los mayores, pues las redes que más usan pues es el Facebook sobre todo.
Entonces tenemos el Instagram, que yo creo es por excelencia de los jóvenes. Ahí está mi jefe de equipo de mano, David Cecilia, que muchos también conoceréis. Y él ha aprendido, bueno, se lo ha explicado su hija, pero él mismo se gestiona su propia red social y está teniendo bastante éxito en la privada, sobre todo con gente joven, ¿no? Y entonces va creando sus propios reels de Instagram. Y aquí tenemos otro vídeo con su audio, que si lo podéis arrancar. Bueno, entonces, David, no voy a decir cuántos años tiene, pero tiene más que yo. Es decir, tiene más que 15 a 24 años, eso desde luego. Y entonces, pues, hombre, ha aprendido a adaptarse al lenguaje de ese público que él está buscando, ¿no? De crear su reputación también entre la gente joven. La SECOT tiene sus perfiles en redes sociales y ha cogido también la red social de TikTok, que curiosamente es la que más visualizaciones tiene y con unos vídeos bastante chorras, entre comillas, porque, por ejemplo, este tiene 146.000 visualizaciones. Y si queréis, le arrancáis y ya es el último vídeo. Y ya está. Y eso tiene casi 150.000 personas que lo han visto. Y bueno, pues esa es la SECOT. Yo lo veo bastante chorra personalmente, pero bueno, están contentos con eso. ¿Vale cualquier cosa, sin embargo, para llamar la atención? Hombre, ¿esto está bien hacerlo? Pues hombre, no. No creo, ¿no? Y esto peor. O sea, esto hay que tener muchísimo cuidado con toda la intimidad de pacientes y un poco el tacto con el que estamos haciendo las cosas, ¿no? Pues no. Hay una red que se usa menos, pero yo creo que es un poquitín, para mí, la que más me gusta, es donde permite más la conexión y más el entramado de red. Os recomiendo de Twitter, por ejemplo, cuentas como la de Yelena Bogdan, que da paso a paso cómo hacer sus cirugías de fracturas. Yo he aprendido trucos en Twitter que he aplicado en mis propios pacientes, en un montón de técnicas quirúrgicas diferentes. Aquí, por ejemplo, también cómo simplemente con una compresa, cerrando como si fuera un barril, ¿no? El aro de un barril de los antiguos de cerveza, pues se consigue alinear muchas veces la fractura de tibia evitando tener que abrir para meter una pinza. Y luego, aparte, hay una comunidad, y habéis visto el hashtag OrthoTwitter, en la que si tienes un implante puesto hace un montón de años, la gente te ayuda a identificarlo. Y esa comunidad, y la gente te va dando consejos y te permite también un poquitín el aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esta traumatóloga alemana tiene un caso de una fascitis necrotizante que ha operado 8 veces en 10 días y sigue yendo mal, y está en plan desesperada, con lo cual hace una llamada de atención. No comparte ningún dato de paciente, pero, ostras, esperad. Entonces ella usó la etiqueta de infecciosas, que hay más o menos común, y la etiqueta de cirugía ortopédica y tal, y en 12 horas tenía respuestas de Reino Unido, de Estados Unidos, de India, de Arabia Saudí, Serbia, Alemania, España, un montón de países. Gente que además está mucho más bregada en tratar fascitis necrotizantes pasadas en condiciones más precarias que en Alemania. Y le dieron unos consejos muy buenos y la paciente se curó con los cambios de tratamiento recomendados precisamente en las redes sociales, ¿no? Yo creo que es una de las buenas aplicaciones que tenemos. Hay trabajos y hay revistas que usan cada vez más las infografías en redes sociales porque las revistas, los artículos que se comparten en redes se leen más, se citan más y se estudian más. Yo he estudiado, gracias a Twitter, cosas, sobre todo cuando estaba en hospitales comarcales en Mallorca, que no tenía una comunidad, no teníamos sesiones clínicas y tal, pues aprendía como adjunta joven en esto. Entonces, bueno, pues básicamente esto del Journal of Arthroplasty, que los cirujanos con cualquier red social tenían mejor presencia, ¿no? Y tenían mejor satisfacción de los pacientes. La SECOT
con la revista de traumatología, tiene también sus propias infografías, ¿no? Y son artículos a veces un poco chorras, pero son muy divertidos y estas infografías las hacen a veces los propios autores, pero también tenemos diseñadores que colaboran. Como por ejemplo este trabajo está publicado hace muy poco, en el cual pues, le enseñan a los pacientes a los que se les ha hecho una cirugía de antepié la foto de cómo tenían el pie de torcido antes y para ver si estaban más satisfechos. Pues resulta que no, que tú le enseñes el dedo torcido de antes, pues no han visto ninguna diferencia. Pero bueno, ahí está, es un estudio interesante y yo lo he leído pues un poco gracias a la infografía. Aquí también OrthoBullets, os recomiendo que sigáis OrthoBullets en la página web, os deis de alta, es como una especie de CTO crónico para casos clínicos y todo lo demás. Y la gente va compartiendo casos y se reciben un montón de respuestas a esto, de gente incluso primeros espadas del Reino Unido, de Estados Unidos y tal, aportando ideas de cómo resolver estos casos y son casos ya terminados, si tú sigues pendiente dentro de 2 o 3 días te dan la respuesta de cómo lo resolvió el doctor Pesántez, que al que no lo conozca es un cirujano de trauma bastante famoso de Latinoamérica. Y luego esto os invito, porque esto también se creó con la comunidad EDOUTS, mucha gente lo conoce de aquí, de Galicia, y yo creo que es tiempo de que lo invitéis en algún momento. Mirad el código QR y vamos a abrirlo. Esta es una página web que se llama theliterature.com, ¿vale? Y esta la creó él programándolo, ¿vale? Entonces, cuando pone generar un análisis, primero os dice que si podéis dar un donativo, el donativo es simplemente porque él paga con su propio dinero la cuenta de pago de ChatGPT para esto. Y esto es con inteligencia artificial, pues puedes meter cualquier pregunta en cualquier idioma, porque una de las limitaciones que la gente ve a lo de las redes sociales es que casi mucho es en inglés. Pues mira, aquí puedes escribir la pregunta en español. Por ejemplo, cemento con antibiótico en fractura de cadera. Y quieres que te haga una revisión de la literatura. Tienes que preparar una sesión clínica, ahí está. O una decisión, discusión en casos, lo escribes. Se pone a pensar durante un rato y al cabo de como 1 minuto te saca una revisión sistemática hecha sobre ese tema y con las referencias en PubMed. Y funciona bastante bien. Está ahora en fase de evaluación y han sacado ya algunos artículos dándole validez al tema. Y eso, hombre, al que es residente y tiene que preparar una sesión, pues esto te salva la vida, desde luego, y es algo que yo no tenía la oportunidad. Yo tenía que ir a hacer la búsqueda. Y a lo rápido para también resolver según qué cosas y preguntas, te vale también. Y te crea preguntas de test también, si quieres, ¿eh? O sea, los que seáis tutores o profesores, os crea preguntas de test del tema que tú quieras. Y no solo de traumatología, también de lo que es cardiología o neurología o lo que os parezca. Bumedi es una buena comunidad también para aprender, porque todos los congresos relevantes, técnicas, etcétera, cada vez más se aprenden en Bumedi. Tenéis vídeos magníficos como este, por ejemplo, de cirugía de húmero distal, que tiene 120.000 vistas. Si os acordáis, pues son menos vistas que el vídeo chorra de la SECOT de cómo montar una prótesis de cadera. Pero bueno, ahí está. Perdonad. No existe ninguna red social 100% privada, ¿vale? Esta foto me llegó de un chat de mis antiguos compañeros de Palma de Mallorca, ¿vale? Y yo digo, ostras, ese mostrador ese es de la urgencia de mi propio hospital. Y entonces digo, pues ¿cómo se puede haber movido tanto? Pues claro, alguien hizo la foto, la compartió con el adjunto y una vez que ya está fuera de tu móvil, ya ha desaparecido de tu control, ¿vale? Tienes que tener eso muy en cuenta. Cualquier dato que vosotros compartáis, en el momento que abandona vuestro móvil y vuestro cerebro, ya está ahí para siempre. No vais a poder borrarlo nunca, ¿vale? Entonces, también hay que tener en cuenta que no todos nacemos aprendidos para esto y hay gente mayor con autoridad que mete la pata mucho. Por ejemplo, de Feliz Navidad, nosotros acabamos un trasplante, es decir, trasplante en Navidad, es decir, el paciente es fácilmente identificable. Tan inoportuno, un trasplante, como gratificante poder comenzar la Nochebuena así. Y esto lo firma el jefe de servicio de cirugía cardiovascular de ahí de Murcia, ¿no? Claro, ¿qué os parece si veis ahí de cómo está la gente posando y todo lo demás y tal? Imaginaos que es vuestro familiar el que se está haciendo el trasplante. Hay que tener un poquitín de cuidado y tacto con esas cosas, ¿no? Evidentemente porque además luego la prensa usó esa foto. Es decir, esas fotos que vosotros, aunque no queráis, eso luego es vía libre para que lo puedan usar los periódicos, etc.
¿vale? Entonces, en ese sentido, hay un manual que creó la Organización Médica Colegial de estilo, de cómo usar las redes sociales, que ahí también os adjunto el QR. Ya no está en la web de la Organización Médica Colegial porque han hecho otro, pero este me gusta más porque es mucho más corto, más práctico. Y básicamente, pues este es el decálogo, ni siquiera es un decálogo. Hay que mantener la confidencialidad y el secreto médico. Hay que evitar dar consejo médico a los pacientes desconocidos con información incompleta. Hay que evitar la crítica a los colegas. Hay que evitar tener una actitud descuidada o poco profesional. Somos responsables de dar una información médica veraz, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado también con la publicidad que hagamos y tenemos que mantener una buena imagen de la profesión. Y muchísimas gracias, espero que os haya gustado la ponencia. Es un auténtico placer estar aquí y bueno, para mí es un placer compartir pues, todo lo que hacemos en el hospital, ¿no? Y que creo que podéis hacer todos, eso es súper importante, ¿vale? Por eso la realidad virtual es más real que virtual. Es una cosa súper importante y creo que no hay discusión con eso, ¿no? Que la tecnología mejora la forma en la que posicionamos los implantes. Podemos discutir qué tipo de tecnología, etcétera, ¿no? Pero lo que no hay duda alguna es que la tecnología mejora la forma en la que trabajamos. Hay muchísima bibliografía, hemos hablado previamente sobre todo lo que puede aportar, ¿no? Me da igual que sea mediante la impresión 3D, que mejora los tiempos, reduce el sangrado, mejora la radioscopia. También a nivel de la clasificación de fracturas, es decir, nos permite no solo ser mejores cuando aplicamos en quirófanos, también nos permite ser mejores diagnosticando y decidiendo qué queremos para nuestros pacientes, ¿no? Obviamente, la planificación es un elemento fundamental y las guías intraoperatorias nos permiten ser muy precisos en lo que planificamos y lo que queremos hacer. Yo creo que no hay mucha discusión. Hay muchísima bibliografía al respecto de que la tecnología nos ayuda mucho más que las técnicas habituales y, por supuestísimo, mucho más que las técnicas manuales, ¿no? Si eso lo tenemos todos claro y si no, que alguien, que hable o que calle para siempre, ¿no? ¿Por qué seguimos operando como lo hacíamos hace 50 años? Hay muchísima bibliografía hace muchísimo tiempo que demuestra que somos mejores con tecnología. Me da igual qué tipo de tecnología, pero sin embargo seguimos haciendo, te diría que el 90% de las cirugías como lo hacíamos antaño, ¿no? Yo creo que el motivo por el que eso pasa se basa fundamentalmente en cinco puntos, ¿no? El tiempo es un elemento fundamental, tanto a nivel de la planificación, porque no tenemos tiempo muchas veces, como a nivel intraoperatorio. El aumento del tiempo intraoperatorio, aparte que es aumento de gasto, supone un problema para el paciente, aumento de riesgo de infección, todas estas cosas. El tiempo es fundamental. Toda aquella tecnología que nos aporte beneficios, pero que nos consuma un tiempo que no tenemos, no es aplicable. Entonces, si no es aplicable, no la utilizamos y perdemos el beneficio que la tecnología nos aporta. La logística, obviamente, si una tecnología es fabulosa, pero necesitamos un quirófano específico, 3 semanas para planificarlo, a veces no es aplicable. El coste, un elemento fundamental. Si yo tengo que gastar un 200 o un 300%, lo que hablábamos antes con el tema del túnel carpiano, si yo tengo una tecnología, pero que me encarece mucho el coste de la cirugía en sí, el paciente no va a poder abonar y al final no es una tecnología aplicable. Y por eso, aunque funciona, no la aplicamos y si no la aplicamos no existe, entonces no funciona. La técnica, si una tecnología modifica la forma en la que trabajamos, deja de ser una técnica aplicable. Si yo opero de una forma, ¿no? Hago una cosa concreta, pero de repente para aplicar esta tecnología tengo que modificar la forma en la que trabajo, ya deja de gustarme. Y, por supuesto, el tamaño, especialmente con la impresión 3D. No todo se puede imprimir. La impresión 3D, yo creo que es ha sido la primera revolución de virtualización de los pacientes y tiene una limitación que es, aparte del tiempo, la logística, el coste, lo que podemos o lo que no podemos imprimir, porque no todo estructuralmente se puede imprimir. Una cosa súper importante, porque cuando hablamos de realidad virtual, parece que está todo muy difuso, ¿no? Una cosa súper importante es que entendamos que la impresión 3D, la navegación y la realidad mixta es exactamente lo mismo. La computación lo que nos permite es virtualizar a nuestro paciente o virtualizar los datos de nuestro paciente y meterlo dentro de una computadora que es capaz de permitirnos analizar cosas, medir ángulos, medir distancias, planificar mejor las cosas y luego esa información yo la tengo que devolver a mi mundo real, ya sea mediante la impresión del biomodelo, ya sea mediante la navegación o ya sea mediante la realidad mixta. Es decir, la computación lo que nos ha permitido es virtualizar, es decir, llevar al terreno de lo computacional a nuestro paciente, a sus datos. La navegación, por ejemplo, ¿no? Yo tomo mis ejes y a partir de los ejes que yo tomo decido el corte donde va a ir. Lo que he hecho ha sido digitalizar a mi paciente, aunque sea en forma de puntos de referencia, analizar en una computadora cómo están mis implantes respecto a esas referencias y posteriormente ejecutarlo. Entendemos que es lo mismo, son 3 formas diferentes de traer al mundo real la información que la computación nos ha permitido obtener de nuestro paciente. ¿Qué pasa?
la computación ha cambiado. La capacidad de manejo de datos que tenemos ha cambiado muchísimo. En los 90, cuando empezó por el Robodog, ¿no? La primera navegación que se desarrolló en los 90, computábamos más o menos, ¿no? 1 trillón de datos por segundo. Ahora computamos 100.000 trillones de datos por segundo. 100.000 trillones de millones de datos por segundo. 100.000 trillones de datos por segundo. O sea, hemos aumentado prácticamente, elevado a la 12, la capacidad de computación que tenemos. Sin embargo, las técnicas de navegación que utilizamos en la cirugía del día a día siguen basándose en la misma tecnología que antaño. De forma que no hemos progresado en eso porque no somos capaces de aprovechar ese aumento en la capacidad de computación que tenemos. ¿Y esto qué tiene que ver con la realidad virtual, mixta y todas estas cosas? Lo primero es bajar al terreno del mundo real. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es la realidad extendida? ¿Qué es la realidad aumentada, realidad virtual, mixta? ¿Por qué se habla tanto de esto? Lo primero es entender que la realidad extendida es el conjunto de todas las realidades virtuales, ¿vale? Comprende, la realidad extendida es un concepto general que incluye realidad virtual, aumentada y mixta. ¿Bien? La realidad virtual que implica es la más sencilla, es la de los videojuegos, la primera que apareció, en la cual yo lo que hago como usuario es que me voy al mundo virtual. Me pongo unas gafas de realidad virtual, pierdo el contexto de donde yo me encuentro y estoy dentro de ese mundo virtual. Yo contacto con mi paciente en ese mundo virtual porque yo soy virtual, yo me virtualizo, ¿vale? Me pongo una gafa, no veo nada más y con mandos, con lo que sea, yo estoy en ese mundillo, fenomenal. La realidad aumentada fue el primer intento de no yo meterme en el mundo virtual, sino traer al mundo real esa información virtual. De forma que, por ejemplo, lo que hace Amazon. Amazon lo que tiene es, tú con el teléfono enfocas tu salón y puedes ver cómo queda el sofá que te has comprado, ¿cierto? Pero tú no puedes interaccionar con esa imagen virtual. Es decir, con la realidad aumentada, tú puedes ver a través de una pantalla, a través de una gafa, lo que sea, tú puedes ver en tu mundo real una imagen virtual, pero tú no puedes interaccionar con esa imagen, ¿vale? Eso es importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en la realidad mixta tú sí que puedes interaccionar con esa imagen virtual. Y eso es un elemento fundamental. La realidad mixta es la más avanzada de las tecnologías porque permite traer al mundo real la información virtual y tú interaccionar con ese mundo virtual con tus manos, ¿vale? ¿Eso por qué es tan importante? Es importante porque la cantidad de datos que se necesitan para que tú como usuario físico interacciones con un mundo virtual es una auténtica locura. Esto fue el primer modelo de desarrollo de las HoloLens, ¿vale? Que son un poco las gafas por excelencia de realidad mixta. Es decir, esta es la tecnología que hace falta para que la realidad mixta funcione. La realidad mixta entendemos lo siguiente, ¿vale? Yo puedo traer a mi mundo real una imagen virtual, una pelvis, un punto, lo que sea, pero para hacer eso yo tengo que saber qué distancia tiene mis ojos respecto a ese punto virtual que yo he creado. En un punto virtual, yo, por ejemplo, puedo marcar este punto del mundo físico y decir, vale, aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Cuando yo eso lo hago, yo sé qué distancia hay entre estos dos puntos. ¿Me explico? Es decir, con la realidad mixta, todo este conjunto de sensores lo que hacen es que digitalizan el mundo en el que nos encontramos y tú estás en ese mundo. Entonces, es como un escáner 3D gigante y muy potente que lo que hace es que virtualiza las 50, 60, 100 veces por segundo el mundo en el que nos encontramos. De forma que en el mundo virtual todo es posible. Yo puedo medir todo en un ambiente virtual. Y en un mundo virtual artificial puedo medir ángulos, puedo medir distancias, puedo hacer lo que quiera, porque es un mundo artificial. Esta tecnología lo que nos permite es convertir nuestro mundo real en un mundo virtual y sobre él, en el que tú ya estás inmerso, trabajar. ¿Por qué es tan importante? Bueno, esto lo que hace es esto. Es un escáner 3D gigante. De esa forma, mi gafa digitaliza. Yo, por ejemplo, llevo una gafa ahora, os digitalizaría a todos vosotros y sabría qué distancia tenéis del uno al otro. Sabría qué distancia tengo yo respecto a vosotros. Sabría qué angulación tengo yo respecto al ponente que está en la primera fila o al que está en la última. Y todo eso yo lo puedo cuantificar. Si yo utilizo la realidad mixta, no para representar imágenes, que es para lo que se inventó, sino para obtener los datos que la gafa utiliza para representar esas imágenes, si yo saco esos datos en bruto, yo puedo tener información en tiempo real de distancias y ángulos, que es lo que esencialmente hacemos los traumatólogos en el quirófano. Ese es el resultado final, son las HoloLens, y no tengo ningún tipo de conflicto de interés, pero me apasionan, porque son una auténtica locura tecnológica, derivada de la capacidad de computación que tenemos hoy en día. Estas gafas son autónomas, no hace falta internet, no hace falta un cable, todo el sistema necesario para digitalizar el mundo real se encuentra aquí. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite simplificar los procesos. La tecnología, por muy precisa que sea, si no es accesible, si no es empleable,
no tiene sentido, no se puede utilizar. Es decir, un elemento fundamental de cualquier tecnología es que se pueda utilizar. Si no la puedo utilizar, a mí que en un laboratorio concreto la precisión de un sistema sea de 0,2 grados, me da igual si yo no lo puedo llegar a mi práctica clínica, ya sea por el tiempo, el coste, la logística, la accesibilidad, por todo eso. Entonces, la ventaja que tenemos con la realidad mixta es que, gracias al evolutivo de la computerización, podemos convertir en fácil todo aquello que durante muchos años ha sido complejo y, por lo tanto, inaccesible. Por eso operamos como operábamos hace 50 años. Pero ahora eso va a cambiar, porque tenemos herramientas que nos permiten medir y hacer cosas de forma sencilla y accesible. Bien, ¿y todo esto para qué es, no? ¿Qué me permite hacer esto? Unos cuantos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo muy básico, ¿vale? Muy básico. Esto es una fractura de clavícula que yo quiero medir cuál es la placa adecuada para esta fractura. Yo aquí no tengo que imprimir la fractura. Yo aquí puedo representar a escala real esa fractura en tiempo real y superponer un implante real sobre mi holograma virtual. ¿Me explico? Yo aquí puedo traer a mi mundo real la clavícula impresa, la puedo imprimir. O tengo un hospital que me permite imprimirlo, o tengo un sistema de red que me permite imprimirlo. En esencia, lo que me implica es coger el TAC, mandarlo a un sitio, que lo digitalicen, que lo escaneen, todo lo que tengan que hacer, que lo impriman y que lo manden. Eso es más coste, obviamente, participa mucha gente, más tiempo. Con este sistema, en menos de 30 segundos, yo puedo pasar del TAC del paciente a tener una representación en escala y en tamaño real de esa fractura. Mucho más, yo puedo coger los fragmentos y reducirlos, de forma que no tengo que manipular la imagen en un ordenador, sino que directamente en mi mundo real puedo tener esa representación. Ese es solo un ejemplo. Más ejemplos. Mirad, explico el vídeo primero, que es lo que más rápido se va. Esto es una superposición del holograma de una hemipelvis completa en una cirugía de revisión. Yo aquí puedo ver mi paciente por dentro para, por ejemplo, orientar los tornillos. Yo puedo superponer lo que hablamos. Mira, hemos enseñado una imagen antes de una reconstrucción pélvica. Imprimir una pelvis pueden ser entre 15 y 20 horas. Representarla en el mundo real mediante un holograma cuesta unos 30 segundos. Mucho más barato, obviamente, no falla la impresora nunca porque no hay impresora, y me permite superponerlo en el paciente sin tener que estar preocupado de esterilizarlo. No tengo que esterilizarlo porque es un holograma. No tengo que estar pendiente de todos esos puntos de traer al mundo real un objeto real. Lo puedo traer en forma virtual. Más ejemplos. A la izquierda arriba tenéis, por ejemplo, una representación de una displasia de cadera, etcétera, que había que hacer una osteotomía. Yo puedo ver, era una cadera muy pequeñita, y queríamos saber si con el DHS más pequeño que teníamos sobrepasábamos la fisis o no. Yo puedo imprimir toda esta pelvis, no puedo imprimirla. Es decir, se puede imprimir. Hay empresas que imprimen lo que tú quieras. Te pueden imprimir un auditorio entero, hasta casas se imprimen. Pero yo, en mi ambiente práctico, yo puedo imprimir una pelvis entera como esa, no se puede hacer. O sea, se puede hacer, hace falta impresoras especiales. No se hace, ¿vale? Con esto yo no tengo limitación ni de espacio ni de estructura. Y ya os digo, repito, en menos de 30 segundos yo puedo tener esa representación y saber si ese clavo va a funcionar. A la derecha tenemos, por ejemplo, un tumor, un sarcoma de fémur distal. Yo puedo representar cosas que nunca jamás sería capaz de imprimir. Yo puedo representar el fémur entero de ese paciente con sus estructuras vasculares y el tumor independientemente y saber más o menos por dónde abordarlo para no llevarme las arterias. Eso no es imprimible, o por lo menos no es imprimible de forma práctica, ¿no? Y abajo a la izquierda, por ejemplo, lo que hacemos es superponer un aloinjerto con un defecto, con una artrosis compartimental de una osteotomía de una tibia que había que hacer un trasplante de meseta, ¿no? Nosotros podemos superponer en el mundo real los dos hologramas, el del aloinjerto y el del paciente real, en menos de 30 segundos y prácticamente de una forma muy sencilla. Para esto sirve la tecnología que nos permite virtualizar el mundo real y sobre él proyectar un objeto virtual, nos permite hacer estas cosas. Estos son casos reales, estos son casos nuestros. Esto es un amigo mío que le explicaba esto al principio, esto es en el 2020 más o menos. Las HoloLens salieron en el 2019, las compramos y las implementamos. Lo que pasa es que es una locura tecnológica lo que se ve en esta imagen, aunque no seáis conscientes, yo os lo explico, ¿vale? Fijaros que yo llevo una HoloLens, ¿vale? Y estoy viendo que mi amigo está representado con un palo porque era una cosa rápida, era un prototipo, y está cogiendo esa clavícula que habéis visto antes con sus dedos. Y yo estoy viendo que él está cogiendo esa clavícula con los dedos. Es decir, somos capaces de compartir un mismo espacio virtual en un mismo espacio real. ¿Me explico con eso? O sea, yo puedo representar aquí delante un paciente entero y girar a su alrededor y verlo como un objeto físico. Si yo giro, el paciente se mantiene en el mismo punto. Pero además, si un compañero mío está en la misma sala, yo puedo decirle, pues yo abordaría por aquí, y él sabe dónde le estoy diciendo que estoy abordando. Es decir, podemos superponer un mundo real con un mundo virtual de forma muy rápida, obviamente muy barata, porque es gratuito, no tiene un coste real, y de forma
que podemos... ¿Es una locura tecnológica o no? Es una barbaridad. Entonces, esto es lo que representa esta imagen, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Vienen curvas, me refiero, viene una época de la superinformación, de la inteligencia artificial. Esto es un sistema gratuito de renderización automática de un paciente entero. Tú le tiras un total body y te renderiza en menos de 5 minutos a todo el paciente de forma automática, o sea, no hay que hacer nada, es gratuito, ergo, es accesible y te permite individualizar cada una de las estructuras por separado. Yo a mi sistema le puedo decir, vale, ahora esto represéntamelo en tiempo real, fenomenal. Yo en menos de 10 minutos tengo un paciente entero renderizado dentro y lo puedo ver delante de mí a escala real. Puedo quitar lo que quiera, ahora quítame el hígado. Y no hablamos del programa informático de aprender anatomía, hablamos de un paciente concreto, individualizado para cada paciente. Y esto ya está aquí. ¿Qué falta ahora? Después del 3D, ¿qué viene? ¿No? El 4D. El 4D es el movimiento. Estos sistemas permiten generar movimiento y permiten simular el comportamiento, por ejemplo, de una artroplastia o de una alteración funcional en una dinámica de rodilla, por ejemplo, ¿no? Estos sistemas nos van a permitir no solo ver estructuras en 3D, sino también ver cómo se mueven esas estructuras en 3D. Repito, a tiempo real y a escala real. Hay muchísimos estudios, este es uno de ellos, pero como demuestran que la planificación preoperatoria con un modelo impreso y con un modelo virtualizado tiene unos resultados más o menos similares. Es decir, puedo mejorar mi práctica clínica diaria sin necesidad del coste o la logística que implica imprimir cosas. Esto es un ejemplo, aquí lo que hacemos es que utilizamos la malla del paciente para verlo por dentro. Me explico. Yo puedo superponer un objeto virtual en el mundo real, simplemente decirle, pues mira, ponlo ahí, ahí está, ¿vale? Pero yo puedo decirle a mi sistema, vale, utiliza la espalda, este volumen que yo conozco del paciente, como anclaje, es decir, como punto sobre el cual yo te digo que superpongas al paciente. Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, y lo repito para atrás, a este paciente que tiene un sarcoma axilar, puedo ver dónde está. El descuadre que se ve arriba es porque el paciente se hizo el TAC en una posición diferente, pero es muy preciso a la hora de superponer. Entonces yo puedo planificar, por ejemplo, aquí la cobertura que voy a hacer. Esto es con los plásticos, entonces queríamos ver si con un colgajo de deltoides era suficiente para avanzarlo o no. Esto es muy rápido, es gratuito y puedo ver al paciente por dentro, incluso con su tumor, y con eso planificar la cirugía. Esto es otro ejemplo, ¿vale? La navegación. Entendéis que yo puedo controlar el mundo real como si fuera un mundo virtual. Aquí lo que estamos haciendo es un sistema que tenemos registrado, que es nuestro, del hospital, para navegar cirugías de hombro. ¿Qué pasa con esto? Yo aquí puedo marcar los 4 polos de la glena y sobre esos 4 polos de la glena, habéis visto, tiene 4 bolitas, ¿no? Arriba, abajo, medial, anterior y posterior. Y una vez defino esos 4 puntos, yo puedo saber en qué inclinación y qué anteversión estoy poniendo la aguja de la glena. No hace falta marcadores, no hace falta trackers, no hace falta ir hasta la coracoides ni en su base. Una vez tengo los planos definidos, ahora veréis que aparece como una cruz que marca los ejes, me permite conocer la inclinación, la anteversión y el tamaño óptimo de la metaglena. Sin trackers, de forma rápida, no hace falta internet, no hace falta absolutamente nada. Esto lo podríamos navegar aquí encima. Y eso no es porque seamos genios, ni porque sea una fantasía. Es porque computamos mucha información, mucha más de la que éramos capaces de computar previamente, y podemos, con todo eso, hacer fácil lo que antes era difícil. Vale, bien, ahora diréis, ¿pero esto qué? ¿Es preciso o qué? Porque esto parece un cuento de hadas, pero ¿esto qué precisión me da? ¿No? Nosotros lo que hicimos para evaluar esto fue ver, vale, vamos a operar a 50 pacientes con nuestro sistema y a 50 pacientes sin nuestro sistema. En lugar de ser pacientes, lo que hacíamos era que los imprimíamos, ¿no? Entonces, cogíamos, claro, al final es guay. ¿Por qué? Porque yo puedo coger a un paciente y clonarlo. Lo clono 10 veces, tengo 10 glenas iguales, a 5 las opero con nuestro sistema y a 5 los opero a mano alzada, como siempre. Eso es lo que hacíamos. Cogíamos el TAC, planificábamos lo que queríamos planificar, lo imprimíamos, lo duplicamos el número de veces que hiciera falta, lo operábamos y luego lo que hacíamos es que lo metíamos en el TAC. Entonces, esas escápulas las metíamos en el TAC y comparábamos la posición de la aguja que hayamos puesto con nuestro sistema respecto a la mano alzada. ¿Y qué nos dice? Que somos unos fenómenos con el sistema. ¡Ay, esperad que esto es spoiler! ¿Qué pasa? O2, aquí. Lo que nos dice es que somos muy fiables, es decir, nuestro sistema, no digo nuestro sistema, este tipo de tecnología va a ser el futuro sin ningún tipo de duda, porque es rápida, accesible, fiable y fijaros, nos permite ser muy precisos. Con la navegación nuestro error es de 1,85 grados, con el sistema manual es de 10,75. Es versátil, ¿por qué? Porque nos permite, independientemente de la cantidad de ángulos que estemos controlando, es decir, me da igual que la anteversión quiera una de 15 o quiera una de 92. Somos igual de precisos independientemente de la magnitud de la corrección que vamos a realizar. Y además somos más fiables. De forma que no solo conseguimos mejor lo que queremos, sino que además siempre lo hacemos de la misma forma. Con eso, y con esto ya acabo,
Os puedo decir que la realidad mixta permitirá simplificar los procesos de planificación y de navegación para que estos sean más fiables, accesibles y simples y, en esencia, conviertan toda esta imagen y tecnología 3D en una herramienta realmente útil y aplicable en nuestro día a día. Y eso era todo para eso. Bueno, con esta charla lo que busco es no aburriros demasiado, que no ha sido nada aburrido, la verdad es que el nivel científico ha sido alto, pero sobre todo yo lo que quiero es, bueno, molestar un poquito y fomentar el debate y la discusión. Y un poco como Alberto Jorge, pues os voy a contar una historia para no aburriros. Y esto, bueno, esto es una historia real, esto es una paciente, le vamos a llamar Mónica, por ejemplo, que aparece en la consulta, bueno, con esta radiografía. Y este paciente lleva tiempo ya en las consultas externas, pues nada, dando vueltas, que si ácido hialurónicos, que si PRPs, varias consultas durante varios años, y esta paciente tiene una única reivindicación, y le dice a su cirujano, que en este caso soy yo, a la persona que le pasa consulta, que es que solo se dejará ser operada por la rodilla si es operada por el robot Mako. Y bueno, a ver, uno es como es. Y claro, uno si le ponen un trapito o un cebo, vamos, entra como un Miura. Entonces, por supuesto, yo que tengo un ego como estas dos torres, le digo a la paciente que bueno, que la opero, que efectivamente que la opero con el robot Mako o con el robot que sea, porque además, basado en mi experiencia en navegación, pues me creo capaz de operarla con cualquier sistema robótica del mercado. Pero esto no es tan sencillo, y para entender una ciencia pues hay que conocer su historia, y para entender la robótica y para comprenderla pues hay que haber pasado, hay que conocer su historia, saber su historia y haber vivido y haber pasado mucho. La primera mención al término robot pues la hace Karel Čapek en el año 1920 en su obra Robots universales Rozum. Basado en la palabra checa robota, Karel Čapek describía a los robots como sirvientes mecánicos de los humanos que trabajaban como esclavos, pero es más, los definía como humanoides que incluso tenían la capacidad de pensar. Y esto pues, nos recuerda un poquito a cosas que vemos hoy en día. Y esa capacidad de pensar, os pido que os quedéis con ella en la cabeza. Luego fueron surgiendo varias definiciones y varias asociaciones y varias definiciones a lo largo de los años de lo que era un robot, pero bueno, básicamente lo que tenemos ahora son dos conceptos de robot. Uno, esos robots humanoides en los que pensaba Čapek, con capacidad de pensar, y otro, pues los robots típicos de la industria automovilística, pues autómatas que realizan los procesos de manera mucho más precisa y de manera automática. Y bueno, más o menos esos son los dos conceptos que tenemos. Esto, yo creo que en nuestro campo, en la cirugía ortopédica, pues todavía estamos lejos de ello. Quería seguir un orden cronológico en esta charla, pero me lo salto ahora un poquito. Entonces, aquí voy a pasar rápido. La verdad es que os iba a explicar más cosas, pero bueno, yo creo que esto ya se habló en alguna charla y ya lo sabéis todos. Es un poco para que sepáis los tipos de sistemas. Hay sistemas activos, que son aquellos que realizan las tareas individuales de forma autónoma, sistemas semiactivos, que son aquellos en los que las acciones quirúrgicas están limitadas o ajustadas por el sistema, pero el control depende de nosotros, del cirujano, y hay sistemas pasivos en los que, digamos, el robot no hace absolutamente nada. Luego, en cuanto a la imagen, hay sistemas basados en imágenes, en el TAC, y hay sistemas en los que pues, la captación de los puntos para la imagen tridimensional sobre la región anatómica sobre la que trabajamos la realiza el propio cirujano. Y luego hay sistemas abiertos o cerrados dependiendo pues, de si permiten un implante o diferentes tipos de implantes. Ya lo mencionó Joan. La primera cirugía robótica hecha en el mundo, que yo sepa o que yo haya mirado, pues ya es del año 1992, ya hace bastante tiempo. Esto no es una charla tampoco de cosas demasiado nuevas. Y este es el Robodoc, el robot que se utilizó, es un robot diseñado para artroplastia total de cadera y para realizar vástagos no cementados, digamos, porque se veía que los vástagos no cementados inicialmente pues no tenían un buen press-fit y no tenían demasiados buenos resultados. Constaba de una estación base en la que se cargaba el TAC y se realizaba la planificación preoperatoria, y constaba de un brazo robótico que era el que realizaba la cirugía. Y es más o menos esto. Ay, perdón. Y es más o menos esto. El Robodoc lo que realizaba era el fresado intramedular del fémur. El cirujano no tenía ningún control sobre la cirugía, lo único que tenía pues, es ese botoncito de parada de emergencia que tenéis ahí.
Y este sistema, pues como otros muchos que os voy a contar, fue evolucionando a lo largo de los años, fue cambiando de empresas, hasta ser, extendiendo sus indicaciones también, hasta ser el único robot activo que hay en el mercado, digamos. Y esto es, creo que no está disponible en Europa, solo en Estados Unidos. Me acaban de chivar que creo que han llegado a un acuerdo con Zimmer. No lo sé muy bien, la verdad, lo desconozco, pero bueno, es un poquito para que veáis cómo funciona este robot. Y lo que os digo, no tenemos ningún control sobre él, únicamente pues, un sistema de parada de emergencia. Este es el Caspar, que es otro robot parecido a este, un robot activo también, basado en TAC, que por diferentes motivos pues, acabó retirándose del mercado. Estos robots buscaban un poquito replicar lo que los robots de la industria automovilística, lo que os decía, ser auténticos autómatas que realizasen la cirugía con alta precisión y sin nuestra intervención, pero no triunfaron y hay bastante literatura al respecto. Y me gustaría empezar con este artículo, que es un artículo del Robodoc en prótesis de cadera, en el que se vio que el uso del Robodoc implicaba una tasa de revisión más alta, mayor daño a las partes blandas, mayor tasa de luxación y una duración mayor de la cirugía. Con estos robots teníamos un gran número de complicaciones directamente o no directamente relacionadas con el robot y se vio incluso, no está cortada, está aquí cortada, y se vio incluso que había que abortar la cirugía robótica, como en este artículo, en un 22% de los casos. Y este artículo ya más reciente, del año 2017, en el que se vio que estos robots, incluso las generaciones nuevas, tenían también una mayor tasa de infección como los robots anteriores. Se vio que se tenían que revisar las cirugías, aquí ya se analizaron también PTRs, se vio que se tenían que revisar las cirugías con bastante frecuencia, incluso reportaban una tasa de trombosis venosa profunda bastante alta. Y me gustaría aquí recordar una frase de mi compañero Íñigo Uriarte, que bueno, a mí me gusta, la digo en bastantes de mis charlas, en la que Íñigo decía que una ayuda tecnológica tiene que tener al menos una de estas dos cosas, o bien que mejore tus resultados, o bien que no añada complejidad al proceso. Y yo creo que en este caso estos robots activos pues ni se acercaban a ninguna de estas dos cosas. Yo soy cirujano de rodilla, a mí me han invitado, soy cirujano de rodilla. El tema de la robótica es muy amplio. Yo tengo que hablar de lo que sé y tengo que hablar un poquito de lo que puedo hablar. De otras cosas no voy a hablar. Voy a hablar un poco de la historia de la robótica, que está muy en relación con la rodilla, pero bueno, yo creo que realmente todo lo que voy a hablar es extrapolable a otros campos de la especialidad. Y la robótica se desarrolla más en rodilla pues por esto, por el famoso 20, 30, 15, 20% de insatisfechos en nuestras prótesis, lo cual es inaceptable y por eso se buscan pues, ayudas y mejoras en la tecnología. Y también se busca mejorar en nuestra precisión, que esto es el objetivo de la cirugía robótica. La antesala de la cirugía robótica, pues es la cirugía navegada. Yo, si no lo he buscado mal, creo que esta es la comunicación de la primera cirugía navegada de rodilla, que es del año 1997, que curiosamente pues es posterior al primer robot. Es así algo como un poco contradictorio, pero yo creo que no me he equivocado buscando. Y esto es un esquema de la navegación, que no es más que un robot que recibe y procesa la información enviada desde unos emisores, los trackers, y el ordenador muestra en tiempo real la posición exacta de la rodilla o de la localización anatómica que queramos, con la que estemos trabajando, y los cortes. Pero tampoco acabó de imponerse la navegación, bueno, ni en rodilla ni en ninguna otra área de la especialidad, y surgieron bastantes voces en su contra, fundamentalmente por dos motivos: por los sobrecostes asociados y porque añadían bastante complejidad a la cirugía. Pero la navegación sí que era útil, y era útil sobre todo en casos en los que con instrumentales convencionales o con las técnicas convencionales, y eso es lo publicado y es un poco nuestra experiencia, nuestra historia con la navegación, pues sí que podía ser una gran ayuda. Entonces, haciendo un paralelismo un poquito con una cosa muy sencilla, pasamos de usar el mapa de carreteras para operar en técnicas convencionales a usar el GPS pues cuando queríamos ir a destinos desconocidos o destinos más difíciles, pero incluso ya se generalizó un poquito más el uso de la navegación y bueno, pues tenemos el GPS, digamos, en todos nuestros coches. ¿Y qué dice la literatura de la navegación? Pues básicamente, como decía Joan, como todas las técnicas, como todas las innovaciones, aumenta nuestra precisión, pero seguía habiendo dudas en cuanto a su coste y efectividad y, salvo algún estudio aislado, todavía que yo sepa, no hay nada que haya demostrado que se mejoren los resultados.
Y pongo esta diapositiva porque, bueno, con la navegación en cuanto a la rodilla ha habido mucha pelea, mucha polémica. Yo aquí lo que quería decir es una cosa, básicamente. Había muchos detractores de la navegación. Yo he escuchado incluso a algún cirujano de otras comunidades decir que él jamás navegó una rodilla, jamás la va a navegar, pero sí la va a robotizar. Hombre, lo cual a mí me parece así como un poco incongruente de entrada, porque estamos hablando exactamente de lo mismo, no hay ninguna diferencia. El único matiz que hay es que en la navegación, por el uso de guías, por el uso de pines, cometes errores en los cortes. Entonces, por eso mismo, pues surge la robótica, que no es más que un sistema de navegación en el que tú realizas los cortes de manera asistida, y por eso triunfan los sistemas semiactivos, o semiautónomos, o semiasistidos, como queráis llamarlos. Y esto es una breve historia también de los robots que han aparecido por el mercado. Paso un poquito rápido. En el 2004 aparecen estos dos robots, el Acrobot y el Rio, que son, digamos, como los prototipos o los inicios de otro robot que vais a ver después. Se usó fundamentalmente, eran sistemas basados en TAC, con tecnología áptica, y se usó fundamentalmente en prótesis unicompartimental, aunque se fue extendiendo su indicación. En prótesis unicompartimental de rodilla demostraron buenos resultados, demostraron reproducibilidad, eficiencia, y bueno, bastante seguridad en la cirugía. Es en lo que más bibliografía quizá hay. Este es el famoso Mako, que todos lo conocéis, todos lo habéis visto, disponemos de él en 3 hospitales ahora. Es un sistema basado en TAC, con tecnología áptica, y tienes un sistema, una especie de feedback auditivo y visual por el que tú no te sales. Es una tecnología patentada por Stryker, es el AquaStop, tú no te sales, no sacas nunca la sierra de esa zona de corte, o sea, con lo cual tienes un teórico menor daño a las partes blandas, es bastante seguro. Y bueno, el Mako quizás sea el sistema que más se esté extendiendo y más se imponga, pues por 2 motivos fundamentalmente, porque es un sistema que tiene ya en toda su historia casi 20 años, y yo creo que debe ser el que más respaldo en la literatura tiene. Este otro sistema es el Navio. Inicialmente era un sistema de plataforma abierta, con una especie de pistola, con una fresa que se retrae y sale según en qué zona estés del hueso. No es tecnología áptica exactamente, y lo que te permitía era esculpir el fémur o esculpir la tibia, fundamentalmente, aunque este vídeo es de prótesis total de rodilla, en prótesis unicompartimental de rodilla, y lo mismo un poquito que los sistemas anteriores. Hay bastante literatura que respalda su seguridad, su curva de aprendizaje y sus buenos resultados en esas indicaciones. En este caso, esta estrategia tecnológica del fresado era un poco lenta, con lo cual, pues para procedimientos más grandes, tipo prótesis total de rodilla o prótesis total de cadera, bueno, como que era un procedimiento muy lento, y tampoco acabó por triunfar este tipo de estrategia para esas cirugías. Y este es el Cori, que es como la evolución de este robot. Básicamente hay 2 diferencias: hace un fresado muchísimo más rápido, y es un sistema mucho más portátil, con lo cual, bueno, es bastante más fácil de generalizar su uso también. ¿Me he saltado una diapositiva? No. Vale. Luego surgen también, este tipo de robots, que es como otra filosofía diferente. Son sistemas anclados al hueso, digamos. Inicialmente surgen para prótesis femoropatelar. Lo que se vio con este tipo de sistemas es que son sistemas más eficientes y más baratos, básicamente. No requieren tanto aparataje como otros sistemas, y fueron evolucionando hasta sistemas un poquito más actuales. Este es uno de ellos, el Omnibotics. No sé si va el vídeo. Ahora. En el que tú tienes, como en los otros sistemas de robótica, una estación de planificación en la que, bueno, calculas tus parámetros o cómo quieres dejar la prótesis de rodilla. Ahora vamos a pasar a lo que os decía, es un sistema anclado al hueso, en el que el sistema te asiste, pues, para la resección o para el resecado de todas las superficies articulares. Y lo que os decía, son sistemas más baratos, más eficientes, y con quizá unos tiempos de preparación ósea más cortos. Este es el Velis de Johnson & Johnson, es un brazo de corte con una sierra, básicamente, y el Velis viene a ser más o menos como una especie de Mako, pero sin el TAC. O sea, no necesitas el apoyo del TAC, necesitas simplemente una toma de puntos por parte del cirujano, y esa es la ventaja que tiene con respecto al Mako, no necesitas guías de corte tampoco. Y lo que sí, una de las desventaja, que no tiene tecnología áptica. Tú te mueves con la sierra en el plano de corte, no tienes la seguridad del Mako en cuanto te sales de la zona del teórico margen,
Y lo que sí tiene una ventaja el Velis con respecto a otros robots es esto, una menor huella quirúrgica en el quirófano, en el campo quirúrgico. Es bastante menos aparatoso y bastante más pequeño. Este es el Rosa de Zimmer, diseñado, para cadera, para rodilla y para raquis, y básicamente, no me voy a meter en cadera y en raquis, creo que en esos dos campos pues asiste en la colocación de los componentes, y en rodilla lo que hace es esto, simplemente ayudarte, asistirte en la colocación de las guías de corte, y los cortes los haces a través de la guía. En cuanto a columna, lo que os decía, no me voy a meter, o sea, yo creo que no sé si hay gente de columna en la sala, yo creo que hay voces más autorizadas que yo para hablar de esto, pero básicamente sabed que existen sistemas que asisten en la colocación de tornillos pediculares y con unos buenos resultados en cuanto a precisión. Y luego poneros por último estos dos robots que se están, digamos, desarrollando, el NeuroArm, que es un sistema basado en tecnología espacial y basado en imágenes de resonancia magnética, parecido al Da Vinci. Es un sistema que puedes utilizar de forma remota y se utiliza en neurocirugía, que yo sepa, o en cirugía de mano y microcirugía. Y este es otro sistema, el MUSA, que es un robot pensado para microcirugía también, en el que, bueno, errores humanos como el temblor de las manos, pues se ven claramente mitigados, en principio, bueno, parece que también con bastante buen resultado. Y volvemos al paralelismo, pasamos de los mapas de carretera en las técnicas convencionales al GPS en la cirugía navegada, y digamos que este es el objetivo de la robótica, el coche autónomo, pero todavía parece que no hemos llegado al robot autónomo, digamos, que se han impuesto los sistemas semiactivos. Os pongo esta diapositiva porque, bueno, todo lo publicado, pues, es todo muy prometedor. Quiero decir, en cuanto a precisión no hay discusión, la robótica mejora todo, pero bueno, prácticamente todo lo publicado dice las bonanzas y las cosas buenas de la robótica. Pero, bueno, yo quería hacer la charla un poquito diferente y dejar caer varias cosas en cuanto a la cirugía robótica. Cuando un procedimiento es más simple, la curva de aprendizaje evidentemente es mucho más corta y mucho más rápida. Y en cuanto a la robótica, pues esto tiene así sus cosillas. Hay mucho publicado en cuanto a la curva de aprendizaje, pero me llamó la atención este artículo de prótesis de cadera, en el que cuando analizaron la curva de aprendizaje en cirujanos, vieron que los cirujanos de bajo y medio volumen tenían una curva de aprendizaje larga y encima no eran capaces de medirla. Y me gustaría también resaltar este artículo, aunque hay publicaciones que dicen que la curva de aprendizaje son de 7 casos, probablemente si coges a un cirujano muy experto. Yo me acuerdo, a mí me gustaría mencionar a Lolo, y Javier va a ver si estuviese aquí. Claro, tú pones estas herramientas en un tío muy experto y la curva de aprendizaje igual no son 7, igual son 3. Pero bueno, todo depende de con quién hagas esos estudios. Y lo que os decía, en cirujanos ya, bueno, entrenados, en este artículo se calcula la curva de aprendizaje en 40 casos, y a mí este artículo me parece que refleja un poquito mejor la realidad. Y lo que sí me gustaría decir, en todo lo que se lee, y si no en todo, en casi todo, todos estos estudios de la curva de aprendizaje están hechos con expertos, con lo cual, bueno, yo creo que hay que cogerlo con pinzas. En cuanto al coste, en cuanto a si es una tecnología cara o no, hay artículos que dicen, bueno, pues que supone un ahorro de costes y que es una tecnología rentable, sobre todo si te fijas en el posoperatorio inmediato y en los primeros días, pero la implementación en un sistema público, en cualquier sistema, si tú sumas esos costes, el coste propio del robot y el mantenimiento, pues la tecnología no es tan cara y no es tan coste efectiva. Y lo que sí está claro, y este artículo y más, es que si pretendes que sea rentable o que sea coste efectiva esta tecnología, pues el volumen quirúrgico tiene que ser muy grande, en torno a 250 casos según este artículo. Yo creo que por lo menos aquí en Vigo, no sé si hay gente de Santiago de Coruña, estamos bastante lejos de ello. Yo hace años, y muchos lo sabéis de los que estáis aquí, soy un defensor a ultranza de la navegación, en este caso, como herramienta de aprendizaje. Pero esto también hay que manejarlo con prudencia, y yo creo que me estoy empezando a dar cuenta ahora. Sí que es cierto que es un apoyo visual enorme de cara a entender cómo hacemos las cirugías convencionales. Hablo ahora de prótesis de rodilla, pero esto tiene sus riesgos, y esto está publicado, porque una sobreexposición, bueno, puede disminuir el confort de los residentes o de quien use robótica en sus hospitales y todo eso con los instrumentales convencionales. Y de verdad, y es una cosa que vamos aprendiendo con el tiempo,
para hacer cirugía robótica o cirugía navegada hay que tener el culo muy pelado, perdonando la expresión, haciendo las cirugías de manera convencional. Y por último, este artículo, ya no os aburro más con bibliografía, bueno, tengo otro más, perdón, que fue el que más me gustó, quizá. Hay mucho publicado también. Probablemente, si habláis con gente, no os dirán lo mismo que os voy a decir yo, pero esto está publicado y esto es un poco nuestra experiencia. En robótica y en cualquier tecnología nueva, sí o sí, inviertes más tiempo quirúrgico. Eso es, o sea, a mí me parece indiscutible, experiencia propia y literatura. Y eso tiene sus cosas. De entrada, mayor sangrado, como veis en este artículo, mayor riesgo de infección, sobre todo si la cirugía sobrepasa las 2 horas, y eso está publicado, es decir, no es algo que nos inventemos, e incluso hay autores que no recomiendan el uso generalizado de la robótica en base a todo esto. Y me gustaría pararme en esta diapositiva. Está demostrado por activa y por pasiva que los equipos estables y entrenados mejoran el rendimiento en las cosas. O sea, eso es así. Y esto es muy importante en robótica y es muy importante en la cirugía ortopédica. Porque cuando implementas nuevas tecnologías o te enfrentas a algo nuevo, pues los niveles de ansiedad del equipo aumentan, tu toma de decisiones es mucho peor y tu destreza disminuye. Y lo que pone ahí abajo, la curva de aprendizaje, en este caso de la robótica, depende directamente de la experiencia previa del cirujano y del equipo en general. Y me gustaría, bueno, aquí acordarme de Cristina, porque cuando tú tienes una compañera que va a muerte contigo a todas las cirugías, bueno, estás casi en la situación ideal. Y yo creo que ella lo puede refrendar y lo puede decir. Y aún a día de hoy, haciendo cirugías robóticas, que las estamos haciendo todas las semanas, las hemos pasado muy putas con la robótica y antes, y seguimos pasándolas bastante putas. O sea que yo creo que esto es una cosa muy importante. Y ahora sí es el último artículo para acabar. Este artículo es reciente, es de este año. Hay conflictos de intereses e intereses económicos en el 80% de lo publicado en cuanto a robótica en artroplastia. Entonces, hay conclusiones favorables, hay cosas buenas, que os diré ahora alguna más, pero bueno, lo publicado y lo que os dicen y tal, manejadlo con prudencia. Y luego, una cosa que ya dije en otro foro, yo creo que los clínicos deberíamos de reivindicarnos en la toma de decisiones y que no tenga quizá tanto peso ni la administración ni la industria, realmente. O sea, debemos prevalecer nosotros, eso es lo que yo creo. Y esto sí que es una ventaja potencial de estos sistemas, el Big Data. Puse este dibujito porque, bueno, esto es lo que pasa en Internet en un minuto. Estamos en la era de los datos. Por ejemplo, 241 millones de emails enviados o 59 millones de mensajes de WhatsApp. Es decir, estamos en la era de los datos. Y probablemente trabajemos en el área que más datos genera de todos los trabajos que existen, que es la sanidad. Pongo este dibujito porque, bueno, me llamó la atención y lo escuché en otra charla. En el año 2020 se generaron 2.314 exabytes. Yo no tenía ni papa de lo que era un exabyte, ni idea. Y para que os hagáis una idea, y pensando en un gigabyte, que sí sabéis todos lo que es, me imagino, si un gigabyte es el tamaño de la Tierra, un exabyte es el tamaño del Sol. Y ese es el volumen de datos que manejamos. Y otro ejemplo, la información que un hospital genera al año, pues equivaldría a 1.300 años de música en MP3 escuchándola sin parar. O sea que, bueno. Y basado en todos estos datos viene todo el rollo de la inteligencia artificial y el machine learning. Yo en 2019 creo que fue... ¿Qué pasó? Ah, perdón, vale. Vale. Bueno, nada, 2019. Mucho publicado en 2019 no había nada publicado y ahora hay muchísimo publicado, sin más. Es decir, entonces esto es un boom y me gustaría aquí dar un palo a las casas comerciales, básicamente, porque bueno, me sorprende mucho que en el año, que ahora mismo en el año 2024, la recogida de datos con estos sistemas no sea en un clic o no sea de forma automática a la nube, y también que las casas comerciales no compartan los datos entre ellos y probablemente sea porque interesan más otras cosas que, bueno, que la recogida de datos o el propio paciente. Y para acabar, este robot es Ameca, que es el robot humanoide más avanzado del mercado, que nos da aquí un consejo, básicamente, y quería poner este vídeo en el que Ameca hace el dibujo de un gato, pero no lo hace de forma perfecta. Así que yo creo que todo esto de la inteligencia artificial y todo esto de la robótica hay que manejarlo con mesura.
Vuelvo al principio de la charla, simplemente, cuando me vino esa paciente yo creía que estaba en ese punto de la curva, que era un super crack, y realmente yo creo que estoy en el punto de abajo, que es que, bienvenido a la realidad, vamos, no estamos tan bien como creemos. Y aquí va a dar mi opinión, que ya no la voy a dar, básicamente, no le interesa a nadie, pero la voy a dar igual. No sé si sabéis lo que es el efecto bandwagon, pero por favor, no caigamos en esto, es decir, el hecho de que muchos adopten o adoptemos el uso de una tecnología o hagamos determinadas cosas que no justifique un uso indiscriminado de ello, un mal uso de las cosas, que el robot no es un juguete y tampoco nuestra cirugía es para no tomársela en serio, que nuestro interés es el paciente y que la información que le demos al paciente y las expectativas las tengan claras, que esto es un tortuoso camino, es un largo camino, y yo es algo que he aprendido a lo largo del tiempo, que es un peaje que tenemos que pagar probablemente para adoptar estas tecnologías, y yo lo siento, pero es de justicia, yo creo que hay que acabar con este señor, este congreso y esta charla, porque, bueno, quizá algunos estemos haciendo lo que hacemos, o estemos aquí hablando, o estuvimos ahí sentados, pues entre otras cosas, porque Moisés nos ha apoyado muchísimo y nos ha enseñado todo lo que sabe. Así que nada más y muchas gracias, y perdón por pasarme del tiempo. ¿Queréis hacer alguna pregunta desde la audiencia? Bueno, Alberto, ¿para cuándo prevés tener esto? Ya no depende de nosotros, es decir, es una propuesta que se hizo al Sergas. Yo creo que el sitio donde está funcionando muy bien este sistema es en Coruña, es decir, es un poco la plataforma que tiene más posibilidades de ir para arriba y empujar a todas las demás. Con el cambio de consellería, pues todos estos proyectos a veces quedan en el olvido, y yo, pues es un proyecto que yo creo que básicamente viene a aunar todo lo que han presentado, es decir, es robótica, virtualización, biomodelos, aunarlo todo, y al final lo que se busca es tener más precisión, quitar al médico de carga laboral, es decir, de trámites administrativos, de burocráticos, que tú, igual que haces, que cuando pones un tratamiento el farmacéutico te lo supervisa, pues que un bioingeniero te supervise lo que estás haciendo para hacerlo bien y mejor, es decir, ganar precisión, calidad y dar un mejor servicio, y todo ello sin que sea una carga laboral y dentro del margen de la ley. Y saltando por ahora a Cristina, porque con esta misma historia, Joan, y lo mismo, esa tecnología se puede aplicar enseguida. ¿Tú crees que esa tecnología de realidad mixta estará Ya está ahí, hay mucho software que se puede comprar y que es legal. Pero también, que, como dices tú, que sea asequible para todo el mundo? Mira, por ejemplo, creo que Zimmer saca este año en España el OptiView, que es un poco su sistema de navegación de cadera por realidad mixta. Stryker tiene una parte que es como el Blueprint, pero que se utiliza con realidad mixta, que Joaquín Sánchez lo utiliza hace mucho tiempo. Así que yo creo que lo que tarda en llegar aquí por un tema económico, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay muchos sistemas de navegación de rodilla, de hombro, de visualización de imágenes, que ya están utilizando hace años. O sea, que lo que tarda en llegar aquí, pero ya está ahí. Perfecto. Yo, Cristina, me gustó, o sea, me encantó tu charla, pero me gustó sobre todo el final, de que yo soy de los de Facebook, ya se nota, pero sí que es verdad que yo no uso mucho las redes por pereza, bueno, pues porque no me he creado ese mundillo que te puedes meter, pero también veo demasiada abuso de, como he sacado esas fotos, de poca privacidad o a veces exponer demasiado tu vida y en sitios que no son adecuados. ¿Tú qué consejo darías para intentar minimizar esto? Pues ahí hay mucha gente que divide o tiene varios perfiles, uno para su vida pública y otro para su vida privada, o usa diferentes redes para diferentes cosas. Yo, por ejemplo, hay redes donde sí que comparto más cosas profesionales, como puede ser, por ejemplo, Twitter, y no comparto absolutamente nada de lo privado, y luego hay otras que tengo con su candadito en Instagram o lo que sea, que ya es solamente para lo que es mi amigo, mi familia, mi tal. Entonces, intentar no mezclar en ese sentido, proteger también un poquitín tus propios hijos, tu propia familia, porque también es cierto que nosotros tenemos contacto con muchísimas personas a lo largo de un día, y es muy común que los pacientes te encuentren. A mí me han solicitado amistad un montón de pacientes en Facebook. Y eso es una situación que es un poquitín incómoda, y eso somos traumatólogos. Imagínate que eres, yo qué sé, urólogo o psiquiatra o alguna cosa de estas.
simplemente saber que tenemos esa vida doble, y una virtual y una profesional y una nuestra privada familiar, ¿no? ¿Alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta? Porque yo, con todos mis respetos, ya que juego en casa, Antón es de mi equipo, tengo que pedirle disculpas, pero vamos a cortar aquí porque nos han dicho de nuevo por el pinganillo que tenemos que dar paso a la autoridad. Entonces, os agradezco muchísimo vuestra presencia. La verdad que ha estado esta mesa, a mí me pareció súper interesante. Y